Ahora, Ahí va a ser un poco exploratorio, vamos. me encantan las charlas exploratorias. Bien, ya el público está entrando a la sala. Voy a hacer la configuración para iniciar la transmisión. Iniciamos 7:05 entonces. Yo les aviso igual a la hora. Y tengo que dejar de compartir cuando hable, ¿no? Sí, sí, sí. Yo le aviso, o sea, cuando yo le digo iniciamos, ya deja de compartir. Perfecto. Comienza la presentación. Ricardo, moderas el tiempo, ¿no? Me avisas al... ¿Cuánto tiempo es? La idea es que hable media hora. Me Y después avisas conversar. a los 20 minutos. Puede Muy ser bien. que demore 40. Voy a Sí, tratar de no extenderme demasiado para no sí. prolongar. O sea, no es súper estricto, pero la idea es que haya al menos, ¿no? Los últimos 10, 15 minutos antes de las 8, o sea, un cuarto para las 8 a más tardar, ¿no? Para preguntas, etcétera. Si te parece, te aviso a los 30 y pues tienes unos minutos más y si quieres después conversamos. Ya, igual voy mirando la hora. ¿Estamos en live? Ya. Sí, ya estamos en vivo. Podemos iniciar. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos con todos y todas. Les doy la bienvenida en nombre de la especialidad de Geografía y Medio Ambiente. Mi nombre es Ricardo Boll, soy geógrafo, profesor de la especialidad y del Departamento de Humanidades. Y nos acompaña Fabián Drenkan, que también es geógrafo y también profesor de la especialidad. Y Jeremy, que nos va a hacer el favor de ser el invitado especial el día de hoy para hablar de la movilidad sostenible desde las prácticas. Él va a cuestionar un poco lo que está pasando con el transporte en Lima, pero tratando de entender lo que está pasando también en estas ciudades tan grandes como las latinoamericanas, ¿no? Que como ya sabemos concentran, ¿no?, más o menos un tercio de la población en varios casos. Jeremy, para no equivocarme, perdón un instante, voy a leer para no equivocarme. Jeremy es un gran amigo de la casa, es profesor hace varios años, este semestre nos vuelve a acompañar como profesor en la Universidad Católica. Él es doctor en geografía de la Universidad de Grenoble, es investigador además de la Universidad de Rennes o de Rennes en Francia y está asociado al Instituto Francés de Estudios Andinos, el famoso IFEA, en el marco de un proyecto que se llama Prácticas de Movilidad Sostenible en las metrópolis de América Latina, en Bogotá y Lima. Sus investigaciones abordan las relaciones entre las políticas, los servicios y las desigualdades en las grandes metrópolis latinoamericanas. Además, como les comentaba, ha sido profesor de varios cursos en la carrera de arquitectura, de geografía y medio ambiente, en sociología, en temas urbanos, medioambientales, y este semestre además es profesor
del curso de Geografía del Transporte. Yo creo que va a ser especialmente enriquecedor escucharlo el día de hoy, a ver qué tiene que decirnos. Les queremos recordar que esta exposición se está también visualizando a través de Facebook Live, así que también pueden, a través del chat del Zoom, pero también del Facebook, hacer comentarios, si quieren poner ejemplos, hacer preguntas. Jeremy de repente puede revisarlas y si no nosotros dentro de unos minutos le haremos llegar la información. Queremos agradecerle especialmente a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas que nos asiste en la parte técnica y a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Jeremy Roberts tiene entonces la palabra. Le vamos a dar unos 30, 40 minutos para que se explaye, nos cuente qué le parece, qué dicen los científicos, qué está encontrando en su investigación. Jeremy, muchísimas gracias por acompañarnos. Genial, muchas gracias. Gracias Ricardo por la introducción, Fabián por la invitación. Voy a compartir mi diaporama. Si me confirman que se ve bien. Entonces, genial. Sí, es un gran placer, ¿no?, participar a ese ciclo de conferencia organizado por mis colegas geógrafos de la PUC. Y voy a aprovechar la oportunidad para exponer algunas reflexiones e ideas exploratorias sobre la cuestión de la movilidad sostenible, apoyándome en un programa de investigación del cual soy parte, el programa modular sobre Lima y Bogotá. Y si bien voy a hablar solo hoy, muchas ideas que voy a presentar hoy y resultan de reflexiones colectivas dentro de ese proyecto con los directores del proyecto, Vincent Huesse y Florent de Moraes, pero también con mis contrapartes, Pablo Vega Centeno, Omar Pereira, asistentes de investigación, Danae Román, César Ponce, Artur Ducas, doctorando, Hernando Sáez, colega en Bogotá, entre otros, con los cuales he compartido ideas que voy a tratar de exponer con ustedes hoy. Entonces, voy a empezar de frente con la problemática que me interesa, ¿no? Yo quiero empezar justamente con un punto de partida que es el hiato, la brecha entre los modelos y las buenas prácticas de la movilidad sostenible al internacional y la realidad de las ciudades del sur. La idea es que por un lado tenemos la movilidad sostenible que se ha vuelto un tema incontornable de las agendas internacionales como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Tenemos acá una cita de aquí al 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles, sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial en particular mediante la ampliación del transporte público. Tenemos también este tema en la nueva Agenda Urbana de 2016 y en el Acuerdo de París, en el cual el sector transporte es considerado como uno de los sectores fuertes de emisiones de gases de efectos invernaderos donde se tiene que actuar. Entonces hay varias agendas que promueven la movilidad sostenible, pero por otro lado hay un contraste fuerte entre los discursos, las acciones, esos modelos de movilidad sostenible y lo que realmente pasa en el campo, en nuestras ciudades. Ahí son dos fotos de Lima, una en Vía María del Triunfo y otra en Surco, donde tenemos este problema de tráficos, ¿no? Entonces, para cuestionar esta brecha, yo propongo considerar la movilidad sostenible no solamente como un concepto, un objetivo a alcanzar, pero también como una categoría de acción pública a desconstruir, es decir, algo que también justifica ciertos tipos de acciones. Y haciendo eso, ¿qué observamos? Observamos que cuando se habla de movilidad sostenible, hay un focus sobre la temática ambiental, y el modelo dominante es justamente el modelo ASID, Avoid, Shift, Improve. No voy a demorar mucho en eso, pero la idea es de evitar que la gente viaje de forma larga, hacer un cambio modal de los modos contaminantes a los modos no contaminantes y mejorar los modos de transporte que contaminan con el tipo de combustible o con la electromovilidad. Pero el tema más que todo es reducir la contaminación y los gases de efectos invernaderos. De este focus hay otro focus sobre la innovación tecnológica, la decarbonización, la electromovilidad son uno de los principales temas de esta agenda.
hay un focus también sobre ciertos modos considerados como sostenibles o, mejor dicho, ambientalmente eficientes, que son los modos activos, la bicicleta, la caminata, el transporte público masivo, los trenes, los BRTs. Y también hay una dificultad reconocida de modificar la demanda. Es decir, y ahí el tema es que las dinámicas de urbanización a menudo en nuestras ciudades son fuera del control público o en todo caso difícil de orientar. Y finalmente, cuando analizamos de esta forma la movilidad sostenible, observamos que hay una relegación de la dimensión social, de la accesibilidad en un segundo plano. Muy bien, entonces en este contexto, yo me intereso y planteo la segunda pregunta de cómo el análisis de las prácticas de movilidad nos permite cuestionar de forma un poco diferente este concepto de movilidad sostenible. Y para ser un poco más preciso, ¿es posible finalmente hablar de movilidad sostenible en las periferias populares de las ciudades latinoamericanas? Y voy a ir desarrollando mis argumentos, pero antes de eso, voy a presentar el proyecto modular que justamente tiene como objetivo analizar las prácticas de la movilidad sostenible en las ciudades de Lima y Bogotá. Entonces, este programa modular es un programa internacional financiado por la Agencia Francesa de Investigación ANR, que es el equivalente de Concitec, junto a una serie de instituciones. Es liderado por la Universidad de Rennes en Francia, que es mi empleador principal, y tiene varias contrapartes, el IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos, y en Perú con la PUC y otras colegas en Bogotá. Este proyecto empezó en 2020 y terminará a finales de 2023 y agrupa unos un poco más de 20 investigadores, muchos, bastante geógrafos, pero también sociólogos, demógrafos y arquitectos. Este proyecto tiene como objetivo analizar la sostenibilidad de la movilidad cotidiana y tiene dos originalidades. A diferencia de la mayoría de los estudios que se enfocan, que hablan de movilidad sostenible, que se enfocan en el transporte, es decir, cómo hacer grandes infraestructuras, implementar ciclovía, o en las políticas, este proyecto propone analizar las prácticas, es cambiar el punto de vista. Las prácticas de la movilidad cotidiana, es decir, la rutina de los habitantes, y se concentra, en este caso, sobre los viajes para trabajo o estudio, que representan la mayoría de los flujos en nuestras ciudades. Y la segunda originalidad es que se enfoca en las periferias populares, donde la movilidad cotidiana es la más complicada y al mismo tiempo donde menos se habla de movilidad sostenible. Entonces es un desafío, ¿no? Poder cuestionar, podemos hablar de movilidad sostenible en las periferias populares, ¿de qué se trata? ¿Qué hay detrás? ¿Y cómo lo podemos hacer hablando de las prácticas de las personas? Y finalmente, claro, empezó 2020 e incluye a la fuerza los impactos del COVID, ¿no? Que provocó grandes perturbaciones en las movilidades y la vida cotidiana en nuestras ciudades, cambiando los patrones de movilidad y eso es un elemento que tuvimos que ir incorporando en ruta. En términos de metodología, el corazón del proyecto es una encuesta mixta que estamos cerrando en ambas ciudades esos días. Empezó esta encuesta, bueno, la piloto en enero, febrero, la encuesta grande se ha desarrollado en julio, agosto, ahorita estamos en control de calidad, y esta encuesta está compuesta de una encuesta por cuestionario cuantitativa, 800 hogares por ciudad, completada con entrevistas a profundidad, alrededor de 80, y de recorridos comentados, es decir, que acompañamos a las personas para entender su percepción, su representación y sus rutinas, sus experiencias al momento de desplazarse. Pero para preparar esa encuesta hemos desarrollado varios trabajos previos, que son los que utilizaré principalmente para el análisis de hoy, ¿no? El primero ha sido de trabajar fuentes secundarias para seleccionar nuestras zonas de encuesta en ambas ciudades. Y en esta etapa nos agarró el COVID y rápidamente consideramos que era necesario tratar de entender lo que estaba pasando con la movilidad en las periferias
donde al final no había mucha información sobre cómo se movía la gente. Y ahí implementamos dispositivos exploratorios sobre impacto del COVID en 2020 con entrevistas virtuales y crónicas familiares, en particular en Bogotá. Finalmente, antes de empezar la encuesta, realizamos monografías en cada zona de encuesta para saber dónde íbamos a poner los pies, pero también para preparar nuestro cuestionario y afinar nuestras hipótesis, este material que voy a utilizar. Lo primero que buscamos es entender mejor cómo se organiza la movilidad en ambas ciudades, un poco de contexto y por qué vamos comparando Lima y Bogotá, que se parecen mucho en varios sentidos, pero también que son diferentes en términos de oferta de transporte. Y a partir de los datos que de hecho son de calidad muy desigual entre Lima y Bogotá, Bogotá tiene muchas información a disponibilidad, cuando Lima guarda la poca información que tiene bien escondida. Podemos ver que ambas ciudades presentan similitudes con una polarización de los flujos hacia el centro. Este mapa muestra claramente que las periferias, donde los círculos azules acá en Bogotá y acá en Lima, son zonas que mayormente son mayormente residenciales, de donde la gente tiene que salir para buscar trabajo, donde los círculos rojos. Siguiendo este análisis, buscamos identificar las zonas que concentran las dificultades, es decir, con las peores condiciones de movilidad y de nivel socioeconómico. Son las zonas rojas en ambos mapas, que representan alrededor de 30% de la población, que tienen más que todo más pendiente que otras zonas. Sus habitantes hacen viajes más largos, de casi 1 hora en Lima, 1 hora y media en Bogotá, en promedio, y tienen, de hecho, menos caros y niveles socioeconómicos más bajos. Es estas zonas que nos interesa y donde vamos a tratar de entender cómo se mueven las personas y cómo cuestionar a partir de esas prácticas de movilidad la movilidad sostenible. Es en estas zonas entonces que vamos a seleccionar nuestras 4 zonas de encuesta por ciudad con perfiles distintos. Esas son nuestras zonas de encuesta, que se han escogido, por ejemplo, en relación a la cercanía de oferta de transporte masivo, el tren o el BRT en el caso de Lima, el Transmicable o el Transmilenio en el caso de Bogotá, y, por ejemplo, el potencial para la bicicleta, la pendiente, etcétera, varios criterios. En Lima seleccionamos 4 zonas: Pachacútec, Independencia, Huaycán y Villa María del Triunfo. Y es en estas zonas que estamos analizando las prácticas de movilidad. Ok. Aquí debo hacer una precisión rápida sobre justamente ese tema de las prácticas para volver a ubicar esta investigación en un campo de estudio más amplio llamado el giro de la movilidad, y que está en plena emergencia en América Latina con el impulso de investigadores como Paola Girone en Chile y una serie de trabajos en otras ciudades. La propuesta justamente de este giro de la movilidad es de romper con los trabajos enfocados en los transportes, que se interesan únicamente a cómo llegar de un punto A a un punto B de la forma más rápida o menos costosa posible, pero lo que dice es, en vez de solo pensar en oferta de transporte y en flujos, hay que prestar atención a la práctica de viaje en sí. Considerar el viaje como una performance, para tomar los términos de Andrea Gutiérrez en Argentina. Es decir, que este viaje va a variar según quién lo hace y dónde lo hace. Y así se busca entender sus experiencias, cómo toma sus decisiones y sus estrategias. Eso es la propuesta de analizar las prácticas de movilidad. Y ahí llegó a un poco la propuesta de resultados, de cómo pienso organizar mi reflexión. Es decir, en esta perspectiva yo identifico a partir de este primer material un poco exploratorio 3 maneras de acercarse a la sostenibilidad de la movilidad desde justamente estas prácticas. Y es lo que voy a desarrollar desde los modos, desde el entorno y desde el individuo hogar, como 3 acercamientos de 3 escalas distintas, y voy a tratar de ir argumentando sobre estos 3 puntos. Muy bien, entonces, primer punto, sobre los modos. La pregunta que me hago es,
al final cuáles son las experiencias de movilidad de los habitantes de las periferias en los distintos modos de transporte, sabiendo que en las agendas internacionales consideramos que hay modos sostenibles, hay modos insostenibles, y hay otros modos que no están calificados, como el mototaxi, vamos a conversarlo. Tomo una pequeña bifurcación por Bogotá, donde hay esta presentación del resultado de la encuesta de movilidad de 2019, que dice lo siguiente: las mujeres son quienes se mueven de forma más sostenible. Es muy interesante eso porque claro, hay un posicionamiento de la autoridad pública de decir cuáles son los modos sostenibles y con un discurso bastante positivo. Es decir, las mujeres caminan más, toman más transporte público, el SITP, que es como los corredores alimentadores, y el Transmilenio, que es como el metropolitano. Bueno, de hecho no habla de la bicicleta, pero en contraposición en Lima tuvimos la presentación de la encuesta Lima ¿Cómo vamos? Y en una discusión una mañana, en la presentación en RPP, Fernando Carballo dice, justamente comentando que las mujeres caminan más, y en vez de decir que eso es una movilidad más sostenible, dice, eso es un gran problema. Y eso es bastante interesante porque dos ciudades que tienen patrones bastante similares de movilidad tienen un discurso totalmente diferente en función de un contexto, y eso muestra contradicciones y paradojas que vamos a tratar que explorar. Entonces hay modos más sostenibles, y los modos sostenibles son considerados el transporte público, los modos activos, la caminata y la bicicleta, y en oposición al transporte motorizado individual, en particular el carro privado, el taxi y la moto. Ahora vamos a Lima, ¿no? Con esta última encuesta de Lima ¿Cómo vamos? Según sus habitantes, 2022, con esta siguiente pregunta: en un día regular, desde que sale de su casa, ¿cuáles son los modos de viaje que usa en su recorrido a su trabajo o centro de estudio, por género, nivel socioeconómico? Es zona que no me interesa tanto en esta parte, así que corté el cuadro. Lo que me interesa son los temas rojos. Vemos que los sectores más populares, en particular D y E, son los que utilizan más los modos considerados como más sostenibles, es decir, los transportes públicos, bus y combi, y la caminata y a pie. No es el caso de la bicicleta, no es el caso tampoco de los modos de transporte masivo, que son Metro de Lima y Metropolitano, que todavía no tienen una cobertura hacia los sectores populares periféricos. Entonces la pregunta es, viendo estas cifras, ¿es justo o no decir que los más pobres son los que usan los modos más sostenibles, aparte de la bici, y podría agregar de los modos de transporte masivo? Podemos considerar que si las personas de las periferias populares que se mueven en bus, en combi, en cúster o que caminan, tienen una práctica de movilidad sostenible, y es un poco a forma de provocación. Porque cuando vamos a ir explorando un poco desde las prácticas, desde la experiencia, y ahí sigo con la encuesta de Lima ¿Cómo vamos? Vamos a ver que la experiencia en el transporte público en particular es a menudo objeto de quejas grandes. Los usuarios de bus, cúster y combi califican a 43% insatisfecho. De hecho, las cifras mejoran bastante en Metropolitano y Metro de Lima, pero sigue habiendo bastante quejas. Algunas fotos de justamente un grupo de Facebook de pasajeros del Metro de Lima, donde los que viajan a hora punta y desde las periferias se encuentran con condiciones de viaje muy difíciles. Y también en el caso de la estación de Naranjal, colas en el Metropolitano con esa pancarta: el pasaje sube, el servicio empeora. Llevo 45 minutos en esta cola, tiempo que podría estar con mi familia. Entonces hay una queja sobre la oferta, la calidad, la comodidad, pero también sobre la inseguridad, tanto vial como delincuencia, y es lo que sobresale al momento de analizar la experiencia de viaje de los habitantes de los sectores periféricos, donde vamos a encontrar estos patrones en términos de práctica. Ahora sí, nos preguntamos sobre los medios activos. ¿Caminar es sostenible, es bueno para la salud, o es una única alternativa
o es en qué condiciones. Y ahí cuando vamos experimentando la caminata en la periferia, y voy a hablar después de la bicicleta, es toda una serie de desafíos. Sí, en algunos casos está aprovechado porque es un modo que no cuesta mucho y algunas personas disfrutan el hecho de caminar. En muchos casos se enfrenta a una serie de dificultades. Primero el clima, ¿no? Caminar bajo el sol en terrenos arenosos o en épocas de lluvias cuando se pone resbaloso. El tema de las pendientes, aunque al final la caminata es la única alternativa porque no se puede transportar en motorizados. Vemos estas escaleras famosas, en este caso Vía María el Triunfo, Independencia y Acapachacútec. El tema de la infraestructura, ¿no? La disponibilidad de veredas, de caminos, de alumbramiento, de marchas, de escaleras o de huecos en las veredas, que son características de la falta de inversión y de la mala calidad de la infraestructura en las periferias. Y finalmente un tema de costo y de inseguridad. El costo porque muchas veces y a partir de la pandemia se ha resaltado aún más con ese abandono del medio pasaje o del aumento del costo de los mototaxistas, de que de ida ya no tomo mototaxi para ahorrar y lo tomo solo de regreso cuando estoy cargado para ahorrar este pasaje. O ya no tomo combi media cuadra, voy caminando para ahorrar este pasaje que además subió a un sol. El costo entonces vuelve a ser un factor. Y la inseguridad, claro, que se va a encontrar en particular para las mujeres, para caminar en espacios donde no hay alumbramiento, donde hay zonas peligrosas, donde no hay seguridad, que se va a volver al final, justamente por eso vamos a entendiendo este comentario de Fernando Carballo que dice que la caminata es un problema, cuando a nivel internacional la caminata es considerado como uno de los modos sostenibles. Cuando hablamos de la bici, vamos a decir que nadie habla de la bici en las periferias populares de Lima, algunos que otros, acá en Independencia, en las zonas bajas, pero ya cuando vamos entrando en las zonas más difíciles, por las mismas pendientes, por la falta de infraestructura, por el tráfico, vamos a encontrar que la bicicleta no está considerado como una opción. Tuvimos varias entrevistas de un chico que quería ir a la universidad en bicicleta, pero que sus papás le prohíben porque tienen miedo que se mate. Una chica que hacía y disfrutaba bicicleta cuando vivía en Los Olivos y se mudó en Pachacútec que lo tuvo que abandonar. Y entonces esos casos muestran que hay una gran dificultad al usar este modo de transporte en las periferias. Vamos al mototaxi, que no está caracterizado, calificado en esas agendas internacionales, y ahí vamos a encontrar pros y contras. En las contras vamos a tener esa discriminación, está también estigmatización del mototaxi como delincuencia, como informalidad, como problemas de caos y desorden para mototaxistas informales, causa de congestión, de accidentes, inseguridad vial, etcétera, y etcétera, y que sea aún exacerbado con un discurso xenófobo en el cual se asocia a los venezolanos delincuentes con el problema de informalidad de mototaxi. Entonces hay todo un discurso exacerbado tanto por las autoridades que por la prensa que van a criticar y mostrar muchas desventajas y externalidades negativas de este modo de transporte. Pero el mototaxi también tiene otra cara. Tiene, justamente refleja lo que Pau Avellaneda en su trabajo sobre movilidad en las periferias de Lima hace algunos años, un tema de eficiencia social del transporte informal, con una cobertura espacial y temporal única que no ofrece el transporte público formal, que se vuelve una alternativa para la última milla. Cuando terminas tu bus, pero que te falta 500 metros para llegar a tu casa, 1 kilómetro, y que la pendiente es fuerte, el mototaxi se vuelve la única alternativa. Hay un tema de accesibilidad también en términos de costo, porque los pasajes, aunque son más caros, siguen siendo relativamente baratos. Y hay un tema de practicidad, ya es un tema que vamos encontrando de muchas personas que necesitan y que lo usan, tanto como choferes o como payuda. Y acá tenemos esa foto de Vía María el Triunfo, donde este chico está cargando alimentos para
un pequeño comedor que está ahí arriba del cero, y este bulto de comida que ha comprado del mercado no lo puede transportar de otra manera que en mototaxi. Eventualmente un taxi, pero no siempre suben y es mucho más caro. Entonces hay una practicidad del mototaxi que va a facilitar la vida y las necesidades de las personas en las periferias. Además puede jugar, y esto lo vamos encontrando también, un rol social y redes de solidaridad. En el caso del COVID, cuando ha sido muy complicado y considerado como muy peligroso moverse, se movilizaba. Muchas personas nos mencionan que iba con mototaxistas conocidos, un vecino que tiene mototaxi que le acerca a la carrera, uno que siempre va en el mercado, y entonces participan de redes de solidaridad a nivel de barrio. Y finalmente no hay que olvidar que el sector del transporte puede ser también un refugio laboral y ofrecer entradas económicas en momentos de crisis. Justamente por el COVID, y hemos identificado que sí, el transporte informal, y en particular el mototaxi, ha sido un sector donde mucha gente empezó a trabajar para generar ingresos y nuevos servicios al nivel local. Muy bien. Eso para justamente discutir esta primera entrada desde la práctica de hay modos sostenibles e insostenibles en las agendas internacionales, y cuando lo vamos confrontando a las prácticas de las personas, hay ambivalencias, hay nuances que insertar y hay paradojas, y eso es lo que me interesa resaltar. La segunda entrada que voy desarrollando es el tema del entorno, y voy a ir un poco más rápido. La idea es preguntar qué caracteriza las periferias populares y cómo eso influye en la movilidad de las personas, y va muy de la mano con el tema de los modos, ¿no? La idea es de dónde vivo, cuál es el territorio, cuáles las características de mi barrio, de mi zona, de mi distrito, y cómo eso va a influir en cómo me puedo movilizar, qué modo voy a escoger, a qué hora voy a regresar a mi casa. Y el tema de las periferias es evidente, pero es la lejanía, la distancia que tengo que recoger. Pachacútec, tengo que salir temprano y regresar antes de las 8 porque después no encuentro transporte. Y si quiero volver a salir, no hay. Me quedo aislado toda la noche. Si hay una emergencia a las 10, y muchas personas nos han comentado eso, no hay forma de salir de la zona. Se puede regresar, pero no se puede volver a salir. El tema de entonces eso organiza el día. La gente sale temprano, regresa tarde, pero no tiene tiempo de hacer otras cosas. Hay el tema de la oferta, y hay una doble característica, un alejamiento a la oferta de transporte masivo. Pachacútec como Huaycán son muy alejados de transporte público masivo, y al mismo tiempo una multiplicidad de ofertas locales, mototaxi, combi, colectivos, que de alguna manera compensan esa debilidad de la oferta de transporte público formal y masivo. Hay un tema de la inseguridad que es muy fuerte, en particular por el tema del género, perdón por el acento, y ahí lo que vamos a encontrar son estrategias muy fuertes de las mujeres que van a organizar su movilidad y su vida cotidiana en base a evitar inseguridad, tanto delincuencial como el tema del acoso. El tema de las pendientes va a ordenar también cómo la gente se moviliza, en particular en zonas como Independencia o en Vía María del Triunfo, pero también Huaycán. Y finalmente la infraestructura sobre cómo camino, dónde camino, etcétera, etcétera. Y la imposibilidad, ahí volvemos al tema de hacer, por ejemplo, bicicletas. Y implica ahí estrategias específicas, más que todo restricciones de movilidad, pero también de viajes, de no realizar viajes por esas dificultades. Tema de sobrecostos, necesidad de tomar varios modos, o el tema, por ejemplo, de cuando llega la noche, por tema de inseguridad, necesidad de tomar taxi en vez de tomar transporte público por un tema de seguridad. También el tema de dependencia, y ahí volvió a salir en muchas entrevistas el tema de estrategias de mujeres de salir acompañada, no regresar sola. Una estudiante que pide a sus papás que le vengan a recoger al paradero del bus para caminar 2 cuadras para llegar a su casa. Hay una necesidad, hay una dependencia de otros miembros de la familia para movilizarse, y lo que implica en este caso dificulta la posibilidad y la libertad de desplazarse en estos ámbitos.
Y voy a llegar a mi tercer y último punto para cuestionar desde las prácticas qué nos puede decir sobre cómo la gente se mueve y cómo podemos interrogar así la movilidad sostenible. Y es el tema de individuos hogar y cómo las personas escogen al final su movilidad, dónde, cómo, cuándo y para qué se mueve. Y ahí un tema que surge es el tema del trabajo, de cómo, de dónde y qué trabajo. Y lo que vamos a encontrar a nivel individual ahí es un tema de precariedad laboral. A diferencia de mucha literatura, de un presupuesto que vamos a ver en los estudios de movilidad, donde tenemos un patrón de viaje pendular, de la gente trabaja en su casa, va a su trabajo y regresa, que cierto, tenemos ese perfil, pero no es el único patrón. Tenemos ese perfil típicamente en Pachacútec, que la zona es muy lejana, entonces sale muy temprano de su casa, trabaja en el centro, regresa de noche. Es así ese perfil de viajeros metropolitanos. Pero tenemos muchos también viajeros de proximidad. Y ahí hay una paradoja, un contraste, una ambivalencia, que es que al mismo tiempo puede ser una oportunidad, es decir, tenemos transporte o tenemos actividades económicas, tenemos actividades locales que no necesitan viajes largos y que es bueno para un cierto dinamismo local, pero al mismo tiempo tenemos un riesgo de aislamiento, de exclusión, es decir, que hay una precarización de las condiciones laborales en la periferia, hay un encerramiento en esas zonas que al final puede resultar como una falta de oportunidades. Y tenemos también hiperviajeros, que son clásicamente los trabajadores móviles que se mueven todo el día. Y ahí puede ser los repartidores, puede ser este tipo de perfiles que vamos a encontrar muchos en las periferias populares y que son casi invisibilizados de las encuestas de movilidad porque son muy difíciles captar en términos de cómo organizar sus viajes. Ese repartidor de gas en Vía María del Triunfo, esa vendedora en la estación de Independencia del metropolitano. En cada perfil, entonces, tiene una movilidad, pero no solamente una movilidad, pero unas necesidades específicas en términos de modo, qué cargar, a qué hora se va, a qué hora regresa, etc. Y el segundo aspecto de pensar a partir de las prácticas de los individuos, de los hogares, es cambiar esa escala de individuos a hogar, de pensar en los arreglos intrafamiliares. Y eso es un tema que ha surgido a raíz a particular de la pandemia, donde vamos a ver una exacerbación de varios temas, de la repartición de roles al interior del hogar. ¿Quién toma el carro? ¿Quién se moviliza a pie? Pero no es solo eso. ¿Quién se encarga de las tareas del hogar? ¿Quién cocina? ¿Quién hace las compras? ¿Quién sale a trabajar? ¿Quién se queda a cuidar los hijos? El peso de las tareas del hogar se ha exacerbado y ha limitado mucho las movilidades de las mujeres. Y el tema del cuidado se ha vuelto fundamental para organizar la movilidad de los distintos miembros del hogar, en este caso de necesidad de ir a cuidar a un familiar, necesidad de ir a recoger a los hijos al colegio, etcétera, etcétera. Entonces el tema del cuidado, de la posibilidad de solicitar otro miembro o redes de solidaridad o redes intrafamiliar para ayudar a esas tareas son claves para entender la movilidad de las personas que no tienen otras alternativas para hacerlo. Y en términos de consecuencia y de implicancia, lo que vamos a observar es finalmente una limitación de la accesibilidad de las mujeres, entendida la accesibilidad como acceso a oportunidades que depende de las opciones de movilidad. Es decir, viendo que están sobrecargadas, que tienen que asumir las tareas del hogar, el cuidado, generalmente esas tareas les impide opciones de trabajo lejos, necesitan un trabajo flexible, generalmente más precario, y puede entenderse como un círculo vicioso al final en términos de acceso a oportunidades. Entonces, llego a mis conclusiones y veo que con el tiempo voy más o menos bien. ¿A qué quiero llegar? Sobre cómo cuestionamos finalmente la movilidad sostenible desde las prácticas de las periferias, de los habitantes de las periferias populares. Primero, me parece clave aclarar la diferencia entre eficiencia ambiental y eficiencia social. Es decir, que claro, un modo no es sostenible o insostenible en sí. No podemos decir que caminar es sostenible siempre,
porque para uno está bien y para otros está mal. No podemos decir que la bicicleta es sostenible siempre. Puede ser ambientalmente eficiente porque no emite gases de efectos invernaderos, pero para muchas personas no es una opción y nunca lo será. Bueno, puede ser con una inversión grande o con otros tipos de condiciones. Segundo, no es suficiente medir la sostenibilidad de la movilidad únicamente considerando la eficiencia ambiental de los modos. Va en la misma sentido que el primer punto, pero ahí lo que voy es que es necesario considerar también la movilidad como factor de accesibilidad, cuyo objetivo es concretar necesidades y deseos como fin de un viaje. Y es que el objetivo de la sostenibilidad debe ser, al final, la posibilidad de concretar necesidades y deseos como motivos de viaje, como un fin de un viaje, y no necesariamente solo emitir o no gases de efectos invernaderos. Y es clave, finalmente, a entender las multiplicidades de forma de movilidad y de las barreras, de los obstáculos asociados a diferentes escalas, tanto al nivel individual, de hogar, del entorno próximo, como al nivel del conjunto de la metrópoli, justamente en los usos de los distintos modos, para pensar qué tan fácil, qué tan sostenible es la movilidad. Y finalmente, segundo punto de mis conclusiones son implicancias políticas. ¿Qué nos dice? Porque al final nunca hablé de políticas en esta ponencia, pero sí me parece que permite incluir algunos elementos de reflexión, de no limitar primero la política de movilidad a una política de transporte. No es solo electromovilidad, no es solo reforma del transporte, no es solo grandes infraestructuras modernas, pero también se debe incluir una reflexión sobre el hacer ciudad, desde el espacio público al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, y eso es un gran desafío, porque vemos, lo planteé en introducción, que es muy difícil desde la autoridad incidir sobre estas dinámicas. Finalmente, y segundo punto, buscar conciliar eficiencia ambiental y eficiencia social, considerando la accesibilidad y flexibilidad de los sistemas de transporte para todos los grupos sociales. Y ahí la idea es pensar el viaje como concretización de una necesidad más que el modo, y me apoyo ahí sobre algunas reflexiones de Paola Girón, diciendo lo que interesa ahí no es un enfoque por modo, cuántos usan bicicleta, la idea es cómo la gente realiza su viaje y realiza su necesidad y cuáles son las facilidades que le damos para que lo haga. Incorporar ahí creo que es un subpunto, pero muy importante, una reflexión sobre el cuidado, que es una temática también emergente de las ciencias sociales y poco aún de las autoridades públicas en términos de acceso al transporte y de equipamientos urbanos, y creo que hay mucho por hacer en este sentido, ¿no? Y con eso me quedo subrayando al final que son muchas perspectivas de investigación para los geógrafos, entre y con otros claramente, porque ahí sí necesitamos dialogar con distintas disciplinas. Bueno, muchas gracias. Con eso terminé mi reflexión y espero que haya sido de su interés. Muy, muy interesante, Jeremy. Te agradezco muchísimo toda la información que has compartido y parece ser una interesantísima investigación la que estás haciendo, ¿no? Yo tengo un par de comentarios que hacerte y de repente alguien en el Facebook se anima a hacer algún comentario, no lo sé, pero y además un par de preguntas. Bueno, primero, tus mapas son buenísimos, felicitaciones. Y hubo un mapa que en especial me llamó la atención, que es este mapa de los desplazamientos, digamos, el balance entre desplazamientos hacia afuera y desplazamientos hacia adentro, ¿no? Quería saber, primero, de dónde había sacado esa información, porque me parece súper interesante, ¿no? Ya, ahí voy a compartirla para que Por sea favor. más claro. Vuelvo a compartir, estamos hablando de los mapas de flujos. Así tengo que hacer una pequeña precisión.
Primero, que en el equipo hay un muy buen cartógrafo que se llama Florent de Moraes, a quien debemos la claridad y los lindos mapas del proyecto, y también la capacidad de entrar en bases de datos complejas, y son las bases clásicas de los estudios de movilidad, son las bases de encuesta origen-destino. Y ahí tenemos dos datos. En Bogotá hay encuesta en 2011, en 2015, en 2019, y todos son accesibles al público en Internet. Y ahí, ¿qué consigues? A nivel de zonas, tenés por cada individuo de dónde reside y dónde va, origen, destino, qué modo utiliza, cuánto tiempo, cuánto costo, bueno, una serie de datos, y te permite hacer esta cartografía de, en este caso, flujos. Por cada zona, haces un balance entre la cantidad de gente que reside y la cantidad de personas que viajan. Y entonces el saldo es lo que te hace azul u rojo. Cuando el saldo es negativo, es decir, en las zonas azules es que muchas personas salen de la zona. Y cuando el saldo es positivo es que muchas personas llegan más personas de los que viven. Y eso es mapas de flujos. Ahí solo para el tema de Lima. Lima es mucho más difícil porque tenemos como encuesta origen-destino, la real, la grande ha sido 2004, del Plan Maestro de Transporte financiado por la IJAICA con el MTC. Ese data que se tiene. Después hubo una segunda en 2012, pero ha sido mucho más complejo, no ha sido necesariamente oficializada. Nosotros la recuperamos, la trabajamos, ha sido una pelea muy dura para extraer información que al final es desde 2012. Tiene una información más actualizada porque la AATE y ahora la ATU ha trabajado datos de Big Data, pero el tema es que la comparten esta data y tiene un servidor en la web que es muy interesante, pero tiene serias limitaciones porque es abstracción, es bastante, es decir, como aparte del Big Data son datos de teléfonos móviles, entonces la gente sabemos dónde se mueve, pero no sabemos quién son y se tenemos que adivinar haciendo extrapolaciones. Entonces, no sabemos qué modos utilizan, no sabemos dónde van, tenemos que estimar el motivo y entonces no estamos con los ojos cerrados, solo tenemos flujos, pero no sabemos de prácticas. Y entonces es la gran diferencia entre Lima y Bogotá, pero son las bases cuantitativas que nos permite dar el contexto de la movilidad en estas ciudades. Bueno, interesantísimo. Muchas gracias por la puntualización, porque además demuestra lo importante que es hacer estudios permanentes, ¿no? Que si no, estamos tomando decisiones sobre imaginarios, ¿no? No sobre hechos reales, ¿no? O a partir de deducciones, pero no a partir del dato duro, ¿no? También planteabas, o sea, muy interesante porque más allá de, digamos, las infraestructuras, o sea, digamos que existan avenidas, o que exista un metro, o un tren eléctrico, o un metropolitano, o que existan los servicios, ¿no? Las líneas que conectan unas zonas a otras. Tú planteabas, digamos, primero una diversidad de formas de transporte, ¿no? O sea, a pie, a bicicleta, claro, no sé si tiene sentido la patineta, ¿no? El famoso, ¿cómo se llama? Scooter. El scooter, ¿no? Exacto. Tendríamos pues que incluir patines, ¿no? Que a veces aparecen y a veces desaparecen, cosas por eso. No sé si te acuerdas incluso habrás visto a gente yendo como con una rueda, y una época que se puso de moda también esta cosa con dos ruedas, ¿no? Que claro, por supuesto, es anecdótico, nada más, ¿no? Pero tú incluías el relieve, ¿no? Que me parece muy importante, y el relieve puntual de las laderas de Lima, por ejemplo, que en el caso de Bogotá tiene quebradas, ¿no? Bien interesante, porque sí hay algunos elementos que dividen el territorio y tiene algunas pendientes, no solamente, digamos, por estos cerros, ¿no? Que sería interesante comparar en términos de relieve y accesibilidad, ¿no? Pero estaba pensando que tuve la oportunidad de estar en Bogotá, y una de las cosas que me sorprendió más es que las veredas las hace la casa. Entonces encuentras
digamos, existe una vereda, pero con unos desniveles, con unos escalones enormes, que incluso a veces se adelgazan, a veces se anchan, ¿no? Una cosa inexplicable para los limeños de Lima Centro, digamos, ¿no? Que tienen casi siempre veredas más o menos homogéneas, más o menos planas, ¿no? Pero esto que te comento además en zonas residenciales en Bogotá, no sé si las has visto, que me pareció muy interesante. Y eso a su vez me llevaba a pensar lo interesante que sería incluir los temas de discapacidad, ¿no? Porque tú has incluido, digamos, la variable mujer, que a su vez me hace pensar en los grupos de edad, ¿no? Que tienen necesidades a veces tan distintas, limitaciones tan distintas, ¿no? Las personas mayores, las mujeres embarazadas, los niños. En Lima y en Bogotá, muchos niños van solos al colegio, ¿no? Entonces, y hay que plantear estos temas de seguridad, de accesibilidad. Me pareció muy interesante. Y creo que da, por supuesto, como tú has puesto en tu última presentación, ¿no? Que hay mucho que trabajar, sobre todo para geógrafos, pero no solo para geógrafos. Y lo último, que me parecería interesante, digamos, que a mí me encantaría y que se investigue, no sé si hacerlo yo, pero en todo caso sí que se investigue, es algo que también siempre me ha llamado la atención de Lima, y es la ausencia de la señaléctica. O sea, tú vas a otras ciudades y si bien grandes partes de Lima tienen el nombre de la avenida, ¿no? Algunas partes no tienen nada, ¿no? Pero además, dónde voltear, dónde estacionar, cómo se llama la avenida, a dónde te lleva esa avenida, que en otras ciudades, incluso de Latinoamérica, tú ves esa señaléctica, ¿no? Entonces, kilómetros antes tú dices camino al aeropuerto, salida norte, salida sur, hacia el estadio, hacia el centro de la ciudad, pero aquí en Lima tienes que adivinar a dónde estás yendo o tienes que preguntar. Y lo mismo sucede con el transporte público. O sea, no hay mapas de transporte público, no hay información sobre, o sea, todo es esta interacción, digamos, es cierto que esa ausencia nos invita a la interacción, ¿no? Entonces el típico cobrador, ¿a dónde vas? ¿No? Sube, ¿a dónde vas? ¿No? Y vas a tal sitio, vas a tal sitio, y uno termina casi haciendo amigos, ¿no? Cuando quiere tomar transporte público. Que en otros lugares la posibilidad de equivocarte es mucho menor porque la información está clara, y lamentablemente en Lima se deja mucho a la intuición o a la experiencia. Y como capitales, no solamente reciben una gran cantidad de turistas extranjeros, sino que además recibimos una gran cantidad de visitantes nacionales, que no siempre saben a dónde están yendo, que no saben cómo llegar, incluso en un país multicultural, ¿no? En donde el mundo rural es tan diferente. Pues claro, la gente necesita información y creo que eso también puede complicar los niveles de accesibilidad, ¿no? Retrasar además el viaje, porque me perdí, tomé el transporte equivocado. A ti seguramente te ha pasado montones de veces, a mí también, ¿no? Que me he tenido que bajar a la mitad del viaje, me he pasado. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la señora que se sienta en la primera fila y dice, me avisa cuando lleguemos? Y el señor se olvidó y la señora, ¿no? Termina peleándose con el chofer y con el cobrador. Entonces, todo esto creo que nos convertiría en una ciudad, digamos, que se comunica mejor, que se entiende mejor, que da una sensación de seguridad a todo nivel, ¿no? De saber dónde estoy, de entender la ciudad y de facilitar la interacción como sociedad y con la propia ciudad, ¿no? Así que, bueno, son solamente unos comentarios. No sé si tú tienes algún comentario más que quieras hacer o si tenemos alguna pregunta, que me parece que tenemos, además de los comentarios de Fabián y el agradecimiento con él y de él, nada más. Si hay preguntas, puedo responder a preguntas. De hecho, ha sido no solamente comentarios, ha levantado varios puntos que consideramos con más o menor fuerza en el proyecto. Mientras se preparan preguntas, si quieren, voy comentando algunas cosas. Sobre las veredas, no me había chocado en Bogotá, aunque sí lo vi algunos varios. En Lima también, el tema de las veredas imposibles, existen mucho en periferia, o la invasión de la vereda,
o de la pista. O sea, el tema de, Sí. de ciclovías, por ejemplo, en periferia, es una pelea por el espacio en la calle, porque en la periferia muchos son comercios frente a la casa, el taller, la banda, el puesto que ocupan al final justamente esa banda que suele utilizarse para ciclovías. Entonces es imposible, no cohabita en el mismo espacio. Por eso estaba conversando con gente de la municipalidad, que dice, la estrategia es hacer la ciclovía en la área más central, porque ahí no hay, aunque sí después vienen los ambulantes a vender y hay siempre esos conflictos, pero es muy difícil, como no está delimitado el espacio y que la vereda sirve como espacio de comercio, es muy difícil, es una pelea por el espacio que es muy difícil manejar. Aparte de las veredas mal diseñadas, que también creo que es un clásico de ciudades latinoamericanas y no diría que es característica única de Bogotá, pero bueno, lo voy apuntando. Sobre la patineta, mira, en la encuesta pensábamos preguntarlo, pero es típicamente esa agenda de movilidad sostenible, micromovilidad. Es un tema de moda, es un tema fuerte, pero en Lima se concentra en algunos distritos centrales, al final casi como la bicicleta, ¿no? De alguna manera. En Bogotá es mucho más amplio, tanto la patineta como la Qué bien. bicicleta, que tiene unos modos muy fuertes. Entonces, como estrategia del proyecto, se ha incluido una pregunta sobre la patineta en Bogotá, pero no en Lima, porque íbamos a tener 0 respuestas. Claro. Es un poco a partir de la piloto y de lo que pudimos ver en nuestros trabajos previos, en las periferias no existe, porque no hay las condiciones ni social, ni de infraestructura, ni de seguridad para que este tipo de modo funcione en esos espacios que son súper agresivos. El tema de relieve está funcionando en las dos ciudades. El relieve, tanto en Lima como Bogotá, está más exacerbado, me parece, en Lima. Tuvimos cosas interesantes en Bogotá, de taxi colectivos que suben los bicis en los techos. La gente baja en bici Mira. en la mañana y regresa en la noche y sube sus bicis en un rack. Los colectivos tienen un rack y se suben 5 o 6 bicicletas al techo. Entonces hay una incorporación, porque hay un uso, hay una demanda y se ha incorporado eso dentro de la oferta de transporte informal. Entonces sobre estos distintos de modos y adaptaciones al final que vamos viendo en estas ciudades y diferencias también. Sobre grupos de edad, claro, discapacidad era uno de los objetivos del proyecto, pero el proyecto era muy ambicioso. Es un desafío encontrar esos perfiles, poder entrevistarlos, entender sus movilidades y ahí sí la ambición. Pero lo que sí en nuestra encuesta, que aún los resultados no están, pero preguntamos de distintas maneras. Si la gente tiene dificultades para moverse, que pueden ser físicas, mujeres embarazadas, discapacidad, sea visual, físicas, etcétera, para saber cómo eso afecta a su movilidad. Y en la mayoría de los casos puede ser que genere inmovilidad. Y entonces eso también es otro de los sesgos metodológicos. Es que no sabemos cómo se mueve porque a menudo no se mueve, no se pregunta cómo se mueve. Y los grupos de edad, hay todo el tema del cuidado de los niños, y ahí sí la estrategia es en la encuesta preguntar la movilidad de los niños de más de 5 años y hacer también énfasis en lo que llamamos de la movilidad poligonal, es decir, qué hace cuando describimos los trayectos y los viajes, si hace actividades extra en el trayecto, si viendo a trabajar, si voy a recoger a los hijos al colegio, si voy a hacer una compra, si voy al médico, si voy a cuidar a mi abuelo. Tratamos de captar estos viajes para saber si es importante o si no. Sale mucho en algunos casos de las mujeres, pero también sale muy poco y eso también ha sido parte de los resultados que esperemos tener, porque la gente tiene, los que tienen en particular viajes largos, salen muy temprano y regresan muy tarde, no tienen tiempo de hacer otra cosa. Entonces, más es un tema de arreglos, y esa es una hipótesis, al nivel de hogar. Hay uno que trabaja, que hace viajes largos, y hay otra persona del hogar que tiene más tiempo, un abuelo, un estudiante, una ama de casa, que va a hacer todas esas tareas de cuidado, de acompañar a los hijos al colegio, porque pocos finalmente van al colegio solos por el tema de la inseguridad. Y sobre la señalética, tengo una doble opinión. Claro, falta señalética, a veces te falta dirección y la única forma de saberlo es hablar con la gente. Para mí es un punto a favor y una dificultad y un punto a favor, porque al final
es bueno seguir hablando con las personas, ¿no? No hay que Sí, sí, tener sí, miedo a sí. conversar. Y al final tú ves la señalética del metropolitano que se supone te indica dónde ir, es también un rompecabezas. Y eso es un problema que vamos a encontrar en grandes metrópolis de Latinoamérica y de Europa, es que necesita una lógica y unas capacidades para entender esas mapas de redes de transporte que al final uno no termina entendiendo. Entonces son un tema de capital, capital en el sentido de capital humano, capital de saber viajar, de adquirir una experiencia, de tener la capacidad de moverse en ese ambiente, y me parece que el sistema tal como funciona ahora permite de alguna manera también más interacciones entre personas, y que de alguna manera también tiene su lado bueno, ¿no? Aunque eso se podemos seguir conversando. Muy bien, bueno, felicitaciones. Me parece que todo está muy, muy claro. Me parece que no hay más preguntas. Lo bueno es que esto queda grabado, así que esperamos e invitamos a que lo compartan, que interactúen con este video. ¿Puedo compartir pantalla, por favor? Sí, voy a dejar yo de compartir. Para despedirme y recordar que... Déjame buscar dónde está esto, por favor. Acá está. Compartir. Esta es. Okay. Muy bien. Quiero agradecerte una vez más, Jeremy, tu amabilidad. Quiero recordarles a las personas que nos ven en vivo o en diferido, o a través del Facebook, que pueden hacer llegar propuestas. Esta es la última conferencia del ciclo que tenemos semestralmente, y en este caso, además, la del año. Y pueden comunicarse con el profesor Fabian Drenkan a su correo, el que están viendo en este momento, para hacer también llegar sugerencias sobre ponentes, sobre temas, para ver cómo podemos mejorar además este modelo que ya tenemos un par de años trabajando. Y quiero también agradecer a John Flores por su amabilidad, a Fabian Drenkan, que ha hecho un esfuerzo enorme durante estos años coordinando esta actividad, y sobre todo a ti, Jeremy. Siempre es un gusto verte. Nos alegra muchísimo que estés de vuelta en la universidad. Seguramente tus alumnos aprecian mucho todo el cariño y el esfuerzo que pones, además de todo lo que sabes. Muchas gracias. No, es un placer bueno, de compartir, ¿no? Al final como le mencioné al inicio, ha sido un poco exploratorio. Son ideas que van madurando, y siempre es bueno hacer un punto, y la conversación contigo ha sido bueno, y espero que les dará algunas ideas a otras personas ahí para ir pensando este gran tema de la movilidad en nuestras ciudades. Así es, hay mucho que hacer para repensar la ciudad, ¿no? Quiero recordar que el 80% de los peruanos vivimos en ciudades. Tenemos que repensar las ciudades, tenemos que pensar qué ciudad queremos, cómo queremos vivir en esta ciudad, y el tema del transporte es vital. Así que felicitaciones por el esfuerzo que estás haciendo, por la investigación que estás haciendo. Nuestros saludos a todo tu equipo de trabajo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan todos felices fiestas. Feliz año. Todavía no. Falta un poco. mes. Falta un mes. Muy bien. Muchas gracias, John. Gracias, Fabián. Hasta luego.